cordial saludo para todos los televidentes del canal Filadelfia Televisión. Igualmente estamos saludando respetuosamente a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Un saludo muy grande para ustedes con todo nuestro amor y también para la gente linda de acá de Filadelfia, Caldas, que están en otros países. Para todos ellos un saludo grande, especial. Saben que Filadelfia es su tierra y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Un buen día para todos ustedes. La invitada de hoy es la psicóloga Daniela Ramírez Salazar. Ella es psicóloga y en este momento funge en las instalaciones del Hospital San Bernardo de Filadelfia, Caldas. Doctora, buenas, un cordial saludo para usted. Muy agradecida por aceptar la invitación. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Daniela Ramírez. Llevo aproximadamente 5 meses en el hospital. Estoy trabajando pues como psicóloga, como asistencial. Muy contenta Qué bueno. pues de poder hacer cosas muy buenas, muy positivas para el hospital. Sí, la Claro que idea es sí. que vamos creciendo día a día, mejorando nuestros servicios. A nivel pues de salud mental hay mucho por trabajar, ¿sí? Hay mucho que hacer, hay que mejorar muchos procesos, pero acá Doctora, ¿de vamos. dónde es? Yo soy de acá de Filadelfia. Yo Sí, nací acá en Filadelfia, estudié acá y pues ya me fui para la ciudad, pues a... claro que sí. Y cuando hubo esa transición de pueblo pequeño a ciudad, que es ya un ambiente más pesado, ¿cierto? ¿Cómo fue ese cambio, esa transición? ¿Cómo fue ese brinco que dimos de un pueblo a la ciudad, que siempre es un poquito traumático al principio? Sí, como lo dices tú, inicialmente es complejo, ¿cierto? Adaptarse uno como a una nueva cultura, a una nueva forma, pues como de la dinámica de una ciudad es más pesada, Y más pero agitada. más Uf, agitada. Eso tremendo. conlleva Tremendo. muchas... ¿Y la comida? ¿Qué tal le pareció? Porque cuando uno está en la casa uno come delicioso y después tiene que uno que pasar de pronto a un régimen más estricto o quizá más elevado en precio, porque siempre ocurre y uno siempre se da ahí como, uno se da cuenta, ay, la sopita que hacía mi mamá cuando yo no quería y era la más deliciosa, siempre Sí, pasa. esos cambios en este caso fue mi abuela, pues ese cambio sí, claro, uno extraña mucho, pues como no solamente el alimento, sino como esa parte familiar, Ah, sí. la compañía, ¿cierto? Y la Pero interacción con ellos. Doctora Daniela, cuéntenos entonces, ¿estudia en Manizales? sí, yo estoy en Bueno, Manizales. ¿qué de pronto le gusta y exalta de Manizales y qué de pronto no le gusta mucho? Manizales es una ciudad muy limpia, hay una cultura pues como más educada, Ujú. Más cívica más también, ¿no? cívica, o ¿Cierto? sea, es una cultura mucho más... Lo que de pronto pegó un poquito en mí, adaptarme al frío, al Oh, clima. total, claro que sí, la Ujú. verdad. Yo de aquí voy a Manizales a hacer alguna vueltita y desde que salgo de acá voy con saco y regreso con saco. Es el clima, de pronto porque estamos tan cerquita allá de ese lado del volcán Nevado del Ruiz, ¿cierto? De Ujú. pronto visitó algún sitio en especial que le haya llamado la atención, que quisiera volver a visitar en Manizales o sus alrededores. Me gustó mucho a la salida de Manizales, por el Alto de Letras, hay un glamping. Hay un Oh, glamping sí. y espectacular, o sea, espectacular porque allá se ve Oh, qué el maravilloso. amanecer al frente, el nevado, el clima, o sea, el frío es impresionante, pero vale la pena ir, Pero vale la pena. A mí también vale me la pena ir. encantaría porque el clima frío se me hace que es como más acogedor en ciertas ocasiones y entonces hay que ir y el glamping es algo donde tenemos todo, se puede decir que son las comodidades de casa, pero en un sitio en comunión como con una parte de la naturaleza. Bueno, doctora, y de pronto lo que no gustaba mucho, el frío que no le, bueno, y acá en Filadelfia, cuénteme, doctora, qué es lo que usted más resalta y ama de Filadelfia, Caldas. Inicialmente las personas. Yo pienso que la comunidad filadelfeña tiene una forma de ser muy acogedora, de ese amor de ayudar a los demás. Es en especial las personas, sí, la comunidad me gusta mucho pues como esa parte, veo que está creciendo mucho en especial por Muchos ejemplo, muchos aspectos. aspectos Ujú. a nivel cultural. Oh, A sí. nivel cultural veo que ha tenido un crecimiento impresionante. Entonces digamos que eso
Eso es muy Claro que valioso sí. también. Sí, de pronto ha visitado alguno de los sitios turísticos de acá de Filadelfia, de pronto ha volado en parapente, pues por decirlo así, o de pronto ha ido al Cañón de los Guácharos, que dicen que es maravilloso. Creo que yo no iría porque le tengo un poquito de miedo a caerme de una piedra al agua y yo le tengo pánico a esto. Tengo Ajá. como esa fobiecita. He ido a lo de los parapentes, me parece espectacular la vista, pero No ha no, volado. no he volado porque sí, en temas pues de altura sí me genera un poco De de temor, ¿no? temor. Y le tiene de pronto fobia a algún animalito que no debiera ser, pero yo amo los animales, pero yo sí le tengo fobia de pronto a los gusanitos, no los mato, pero bueno, lejitos de mí, ¿cierto? Ellos también merecen estar en su hábitat y vivir y disfrutar de este planeta tan lindo, pero siempre le tengo miedo un poquito a las arañitas también. Y de pronto a qué animal le tiene como ese miedo. A las serpientes Ok. Y más que y todo esas que cobran. sí, y no, pues así como a los sapitos, sí es como lo Ratones, no. único. Ah, sí. Le Los tienen. ratones, sí, pero no es como un miedo, un temor Ajá. así, no. Y a las cucarachas tampoco. A las cucarachas, ese sí, sí. Yo también les tengo pánico, más que todas esas que vuelan. Ay, yo veo una cucaracha volando y yo me siento pequeñita, como una partícula de polvo. Yo no las puedo- Yo veo que se vienen volando y yo las veo y yo digo, tan grandes me van a coger. Ese es uno de los miedos que yo tengo. Bueno, doctora, cuénteme una cosa. ¿Qué tal le parece el planeta donde habitamos? Bueno, el planeta me parece que es algo muy maravilloso, que como ser humano, como seres humanos hemos, digamos, en cuanto a contaminación, en cuanto a Ujú. muchos aspectos, pues lo hemos afectado, lo hemos deteriorado mucho, muchísimo, pero es la diversidad, es todo, sabes que yo pienso que nosotros somos muy ricos en diversidad. Claro que sí. Doctora, dentro de su trabajo o en su casa, ¿de pronto tiene alguna estrategia a implementar para revertir un poquito del daño que le hemos hecho al medio ambiente? Sí, claro, en especial pues empezando porque hay que saber reciclar, saber utilizar bien lo que nosotros pues, ¿cierto? Empezando por eso, sí, ese pequeño paso que nosotros podemos ir haciendo desde nuestros hogares, esa es una semillita que nosotros podemos hacer ahí como para Es cierto, doctora. fortalecer esa parte. Total, y si me permite, en mi casa yo mantengo como esa satisfacción del deber cumplido con algo mínimo que hago, que es separar esas basuras de pronto en una bolsita diferente. He hecho lo que son los plásticos, papeles limpios, bolsas que se pueden ir a la basura, las latas de atún, pero esas latas de atún deben ir lavadas, las bolsas de leche cuando ya se terminen se pueden partir, se lavan y se echan allí sequitas, las coquitas en que viene el jabón, en las que viene la mantequilla, todo eso se puede reciclar, en las bolsas donde viene el jabón líquido, el jabón en polvo, todo eso lo podemos reciclar, ayudarle un poquito a nuestro medio ambiente. Este planeta es maravilloso y no tenemos un plan B, como se dice en el argot popular, para vivir. Este planeta es maravilloso, así que propiciemos un ambiente sano, limpio y puro como nosotros lo estamos disfrutando en cierta parte de las personas que llegan, de las futuras generaciones, porque hay personas, doctora, que dicen, pues es que de aquí a eso yo ya me he muerto, entonces ¿qué hijo de madres? No, es que es tener conciencia colectiva y qué le vamos a Ujú. dejar a las futuras generaciones. Dejemos un planeta incluso más verde y más lindo de lo que nosotros encontramos. Bueno, doctora Daniela, vamos a hablar acerca de lo que es la salud mental. Todo lo que esto conlleva, todo lo que esto trae también, porque a veces es muchísimo más importante, para mí es más importante la salud mental, que siendo también muy importante la salud física, pero yo digo que mente sana, cuerpo sano, ¿cierto? Ujú. Hablemos un poco de salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es todo lo que esto conlleva? Bueno, la salud mental pues es un equilibrio, ¿cierto? Todas las personas debemos tener como un equilibrio a nivel emocional, ¿sí? Que Ujú. este equilibrio nos va a permitir trabajar de manera fructífera y Claro. poder contribuir como pues algo bueno a la sociedad o a la comunidad. ¿Quién puede padecer un trastorno mental? Todas las personas en algún momento de nuestras vidas podemos padecer un trastorno mental por factores externos, llámese violencia, llámese carencia en el hogar, llámese conflicto armado, llámese todas esas, ¿sí? El estrés, ¿sí? Y
todo eso pues afecta nuestro sistema, ¿sí? Cognitivo, comportamental, ¿sí? Em, ¿Qué más les cuento? Pero entonces yo le hago una pregunta mientras tanto. De pronto acá el municipio ha caracterizado algún tema que sea, alguna situación que sea vulnerable. De pronto esas situaciones que son más proclives a que una persona conlleve a un problema de pronto de salud mental. Pienso yo que cuando yo voy caminando, voy a dar una tardecita, voy caminando por la carretera y veo un foco de basura, estas personas que de pronto no tienen la conciencia de cuidar, encerrándonos un poquito más de cuidado en el planeta, estas personas de pronto tienen algún problema psicológico, por decirlo así, de pronto no quiero que lo vean mal, porque problemas psicológicos podemos tener todos y todos necesitamos de los psicólogos en algún momento de nuestras vidas y no por eso estamos locos, porque hay personas que se les da una ruta a un psicólogo y dicen yo no estoy loco y para ellos eso es lo peor, pero yo pienso que una Exactamente. persona no tiene como sus cinco sentidos cuando va y arroja a un vertedero donde hay un arroyo y va generando un vertedero de basuras. De pronto estos sitios son alimentados y se nos vuelven una coyuntura por personas que de pronto lo ven totalmente normal. No tiremos, pasó el carro de la basura, pero no me quise levantar y yo tiro esta bolsita con basura allí. Una vecina la ve, va y bota allá. Entonces, de pronto, el no tener esa conciencia de cuidar el planeta, porque es cuidar nuestro hogar, de pronto conlleva un problema de salud mental. Sí, yo creería que en ese aspecto sí, digamos que eso es más cultural, Claro, ¿cierto? sí. Principalmente es como un tema más de la cultura de Ujú. cada persona, Ok. del conocimiento que tenga la persona de que sabe que pues hay que cuidar el medio ambiente, pero Ujú. muchas personas no tienen la conciencia, como dices tú, de pronto de pensar a largo plazo en lo que pudiese Ujú. suceder. Obviamente, claro, eso afecta, ¿sí? Eso afecta nuestro estado de salud mental, el hecho de pronto no tener esa conciencia de no recolectar de manera adecuada, ¿sí? De, de no pensar, ¿sí? Tú me preguntas es si tiene una afectación de pronto esa persona la cual hace de pronto psicológica para el hecho de hacer Claro, ese tipo sí, sí, o de de pronto el no actos. entender de pronto, el no alcanzar a dimensionar que lo que está haciendo puede causar un problema de salud ya física, Ujú. ¿cierto? Y no solamente a ella, sino a toda A la toda la comunidad, y no comunidad. solamente la comunidad humana, sino nuestros hermanos no humanos, que son Ujú. nuestros animales, se está contaminando. Entonces no tienen esa conciencia. O puede ser también, pues, pienso yo que hoy en día por ignorancia no debe ser, porque todo el mundo sabe que si Ujú. yo contamino daño, ¿cierto? Pero hay personas que reinciden, que les llaman la atención, pero después no les interesa absolutamente nada. Doctora Daniela, cuéntenos entonces, de pronto acá en el municipio de Filadelfia, Caldas, ¿ha visto de pronto algunos grupos sociales donde más se caracterice problemas de salud mental? Sí, grupos sociales en especial, bueno, tenemos adolescentes. Ok. Los adolescentes, digamos que es un tema que me preocupa, sí, han habido muchos trastornos comportamentales por el uso inadecuado de sustancias psicoactivas. Tremendo ese problema, ¿no? Es Eso una es un problemática. flagelo. También patologías psicosomáticas, es decir, cuando nosotros vamos mucho al médico, pero no hay una razón médica que valide de pronto algún dolor físico. Entonces, digamos que hay muchas de las patologías que son más somatizadas, Sí. entonces guardamos muchas emociones, las reprimimos, ¿sí? Las guardamos por allá en el inconsciente, de una u otra manera creemos que eso no nos está afectando, pero vamos a ir reprimiendo y eso también se puede manifestar primero, digamos que en enfermedades, ¿sí? Que no tienen de pronto alguna razón médica. Eh, y pues claro, eso va desencadenando también problemas ansiosos, han habido muchos cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, hemos visto que se ha incrementado también pensamientos suicidas, intentos suicidas, entonces digamos que a nivel
del municipio, pues digamos que estamos trabajando a medida de que vamos evidenciando pues cada una de estas patologías, pues hay que ir mirando, y no solamente en adolescentes, en adultos, en adulto mayor, en personas, en niños también, digamos que no tanto en los niños, digamos, patologías ansiosas, depresivas, ¿sí? Más de pronto trastornos del comportamiento, ¿sí? Entonces digamos que es muy preocupante. Yo le digo mucho a la comunidad, digamos, démosle el espacio a nuestros hijos, démosle el espacio a nuestros amigos para que hablen, para que se expresen, para que ellos sepan que siempre hay una salida, siempre hay una solución, ¿sí? Y es muy importante darle también esa confianza a nuestros hijos para que ellos nos cuenten de pronto por esos momentos aciagos que pueden estar pasando dentro del ambiente o familiar o también dentro del ambiente escolar, que eso es el tiempo más duradero donde los niños están. Creo yo que a veces están más en la escuela que en la casa. Y entonces es muy importante darle la confianza a los niños para que los niños nos cuenten. Hay ocasiones en las que de pronto el bullying es uno de esos detonantes donde el niño de pronto no expresa mucho el dolor, ese sufrimiento que lleva, pero que se lo guarda y que está haciendo como está carcomiendo muy dentro de él muchas cosas, de pronto ganas de volver a estudiar. De pronto ganas de vivir incluso, ¿cierto? Y lo que pasa es que muchos jóvenes de pronto no tienen de pronto la capacidad en el momento de gestionar sus emociones. Entonces hay muchos que de pronto tienen manifestaciones o conductas autolíticas, que es lacerarse alguna parte de su cuerpo, como mecanismo para ellos aliviar un poco como ese malestar emocional que tengan. Entonces es muy importante y eso no está mal, o sea, eso es bueno porque eso nos da pie para ayudar a que los jóvenes tengan esa capacidad de ir aprendiendo, ¿sí? Cómo manejo yo mis emociones frente a situaciones que me generen estrés, que me generen rabia, que me frustren, ¿cierto? Entonces muchas veces no tenemos ese padre que nos escuche, entonces, ¿qué hacemos? Buscar un mecanismo, ¿sí? Como de desahogo. ¿Cierto? Pero digamos que para eso estamos nosotros los profesionales, claro, también, claro, para orientarlos, sí, para decirles que hay otros mecanismos, que no siempre es de pronto teniendo esas conductas autolíticas, que a los padres siempre es muy importante darles a sus hijos ese espacio de que ellos puedan hablar, o sea, escucharlos, simplemente escucharlos antes de juzgar, escúchelos, cómo le puede ayudar, si de pronto no encuentran respuestas, sí. Para eso estamos también los profesionales en este momento acá para orientarles esas herramientas para que no solamente al joven, sino a nivel de la familia. Yo pienso que la familia es un factor muy importante porque de ahí detonan muchas patologías, de ahí detonan muchos problemas a nivel emocional. Entonces, es verdad, sí, y hay ocasiones también en las que el niño quisiera poder arribar a su papá, a su mamá, pero vemos que los padres son un poco díscolos en ese tema, ¿cierto? Y de pronto el papá no le pone mucho cuidado al niño, lo que dígale a su mamá, el papá sale a trabajar, el niño va a hablar con la mamá e incluso el niño le está hablando a la mamá, pero la mamá está en su quehacer, por no decir hoy día estos artefactos que nos tienen absortos todo el tiempo, ¿cierto? Totalmente, o sea, eso. Entonces el niño cuenta, pero él no ve como eco en la mamá y en el papá por X o Y motivo. Entonces, yo a veces pienso, doctora, y me tomo el atrevimiento de preguntarle, en ocasiones cuando un niño tiene problemas, pienso yo que el mejor amiguito de ese niño es quien sabe la vida de verdad de ese niño, porque él lo está escuchando, siempre es esa atención a lo que el niño le cuenta y él todo lo sabe. A veces uno ve un chico, un adolescente, por decirlo así, con problemas, y uno no le preguntemos a los padres los problemas de este chico o de esta chica, preguntémosle a su mejor amigo.
que él es el que sabe, uno le abre la vida como un libro a ese mejor amigo y ahí es donde va la clave también de muchas cosas, la falta de confianza en los padres, porque los padres dicen, no, es que yo tengo que trabajar para poderlo mantener como lo mantengo, pero es que esa no es la calidad, esa no es la consigna es darle no mucha cantidad, pues porque no se tiene la disposición, pero sí una calidad de tiempo a nuestros hijos. Doctora, por favor, démosle una recomendación a esos padres de familia que de pronto están pasando por estos momentos, el papá muy trabajador, la mamá muy metida en sus oficios y también en el celular, y el hijo le está dando unos síntomas de que ponga cuidado, y no se dan cuenta hasta que hoy o mañana, no lo quiera Dios, sucede algo y ahí sí vienen los remordimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Es como lo dices tú, es muy importante hoy en día trabajar porque económicamente pues la vida está un poco, ¿cierto? Pero sí, digamos, buscar espacios en familia, buscar espacios en los que podamos compartir un fin de semana. Hay cosas que podemos hacer muy sencillas, vámonos a caminar, vamos a ver una película juntos, no sé, en la hora de la cena, cuéntame cómo estuvo tu día. O sea, hay muchos espacios en los que podemos compartir con nuestros hijos. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero es saberlo administrar, o sea, es saber utilizar obviamente el tiempo que tenemos. Bueno, trabajo tantas horas, pero si llego a casa, ¿qué podemos hacer? Sentarnos en la sala o buscar irnos para el parque, bueno, darle esa confianza, sí, a su hijo para que él se exprese, a su hijo, a su esposa, sí, o sea, no solamente enfocarnos en la adolescencia y en la niñez, que son etapas evolutivas del ser humano muy importantes, sino también darles espacio también al adulto mayor, sí, debido a las enfermedades, debido a tantas cosas que de pronto ellos pasan, sí. Entonces digamos que es buscar los espacios, buscar el tiempo, es decir, bueno, si yo llego tarde, pronto en la hora de la cena, hijo, cuéntame, o hija, cuéntame cómo estuvo tu día, cómo va todo, sabes que acá estamos para ti, o cómo te podemos ayudar, ¿sí? Un fin de semana, o sea, una hora del descanso, pues también un fin de semana que los padres descansen, no sé, busquemos, vámonos para hacer, mira que tú habías dicho, hay muchos lugares acá también que podemos salir a caminar, que podemos disfrutar, entonces digamos que maravilloso, es importante. pero con una premura, con una premisa, y es lo siguiente, que en ocasiones están en familia ellos frente al televisor, están en familia, pero cada uno con su celular. Yo lo digo mucho porque se ve. Sí. Porque es algo que no es que se mantenga soslayado, porque a toda hora el chico está con su celular, la hermanita también, el papá también, la mamá también. Están lejos, están cerca, pero no están donde en el sitio que deben estar, no están en esa interacción que se debe mantener familiar. Y somos siempre muy están independientes, dispersos, eso es verdad. Doctora, ¿cuál sería de pronto uno de los mayores problemas que tenemos en Filadelfia, acá en nuestro municipio, de problemas mentales? Cuadros depresivos. Okay, sí. Y los cuadros depresivos, digamos que cuadros ansiosos, obviamente el uso de sustancias psicoactivas. No, tremendo, que me parece tremenda esta situación, me parece que es muy delicada y me parece que se nos está saliendo de las manos, y hay padres de familia que dicen, se le está saliendo de las manos este problema a las autoridades, pero yo pienso que eso empieza por casa, porque en ocasiones los padres somos muy descuidados. Nosotros no tenemos de pronto esa responsabilidad de estar mirando con quién nuestros hijos se están relacionando, y desde allí es donde empieza todo aquello. Sí, claro, porque ellos empiezan en una etapa pues de explorar cuando se sienten solos, lo que hemos hablado ahorita de que no tienen de pronto la capacidad de gestionar sus emociones, sino que buscan una salida, ¿sí? Una salida más fácil para ellos de poder llenar esos vacíos. Entonces, claro, están en la calle con sus amigos, entonces mirar con qué clase de amigos se está relacionando, porque pueden empezar por un proceso pues de experimentar, sí, pero en ese proceso
se pueden, digamos, crear dependencias. Claro que sí, se contaminan. Se Y contaminan. es porque el chico, es la necesidad del chico de pronto encajar en cierto grupo social. El chico quiere ser como aquellos chicos que están allá para verse Esa grandes. misma presión social le Eso, genera a ellos esa es la palabra, doctora. ¿Qué hacer cuando se tiene una presión social dentro de nuestros jóvenes? ¿Cómo lidiar con ese tema? Porque si de pronto yo no encajo, ellos quieren poder demostrar que están en el mismo nivel de ellos y para ello tienen que probar ciertas sustancias. ¿Cómo se debe lidiar con esto que usted me acaba de decir? Es que es un tema muy delicado porque yo digo que si desde casa se les forjan a ellos esa parte de gestión de emociones, ¿sí? Cómo como padres podemos brindarle a ellos que ellos vayan teniendo como esos valores, Okay. como esa parte de sí, porque muchos pueden tener acceso a eso todos los días, pero es como yo gestiono mis emociones y digo no, o sea, no es lo que quiero, no es lo que quiero para mi vida. Muchos tienen de pronto esa parte desde su personalidad, sí, ya muy establecida, que dicen no lo quiero, lo respeto, hagan ustedes, pero decido no hacerlo. Que lo tienen ¿sí? demasiado claro. Que lo tienen demasiado claro, pero eso ya tiene que ver mucho también desde la parte familiar, cómo como familia le estamos forjando a ellos también esa estructura, ¿sí? Esa estructura de decir no, de saber qué quieren para su vida, de mirar, ¿sí? Digamos que eso es muy fundamental en ese aspecto. Tener de pronto esa templanza de ellos, porque no solamente la templanza es en los padres, sino también en los chicos, para decir no. Y saben una cosa, aquel amigo que les brinda droga no es un amigo. Así que mucho cuidado con eso. Saber elegir. Doctora, de pronto, ¿cuál sería un motivo para liberar un problema de salud mental? Yo creo que ya venimos hablando sobre esto, ¿cierto? De pronto, esa forma de los niños ser introvertidos y no expresar. Pienso yo que aquí podríamos tocar otro tema. De pronto el que el niño sea de pronto muy metido en sí mismo, que no quiera contactar con los papás, de pronto está más vulnerable ante situaciones, si hablamos de niños pequeños o también de pronto adolescentes, inmersos de pronto en problemas de bullying en la escuela, porque los otros los ven como más propensos, como unas víctimas débiles para ejercer sobre ellos cierta presión. Sí, digamos que el ser tan introvertido, digamos que todo tiene como un límite, ¿sí? O sea, de pronto dentro de su misma personalidad, desde su misma forma de ser, de pronto no les gusta mucho de socializar, o les gusta más estar solos, ¿sí? Pero hasta qué punto, claro, son más vulnerables porque digamos que no tienen esa capacidad de pronto de sociabilizar, de congeniar con el otro, entonces de pronto sí pueden ser más propensos a caer como en ese ambiente. Sí. Y claro, porque los amigos de pronto lo ven como el más callado, como el más tímido, y esos son los que de pronto de una u otra manera hay que prestarles más atención, ¿sí? Porque de una u otra manera los que son, digamos, más extrovertidos, que expresan, que manifiestan lo que sienten, pues digamos que ya, ¿sí? Pero de pronto esos que son más callados, que son más tímidos, que se les dificulta expresar sus emociones, que no tienen de pronto la confianza, la capacidad con alguien, esos son los que hay que prestarle mucha atención. Y más aún, doctora, discúlpeme por Tranquila. favor, cuando el niño le expresa de pronto a la mamá que en el colegio le pegan, y viene la mamá y suelta esta frase, que es una perla en este momento, y dice, ¿y usted se va a dejar pegar? Y entonces, no señor, si le pega, péguele más duro. Ese es un error tan garrafal, ¿cierto? No, porque es que hay que enseñarle desde ahí. Precisamente desde ahí es donde hay que enseñarle a los hijos de que hay muchas formas de solucionar los conflictos. Y si no le enseñamos a nuestros hijos de que hay otras maneras, aparte violenta, ¿sí? Agresiva, ellos van a mecanizarse de que es la única forma de ellos defenderse, ¿sí? Entonces, ahí es donde también como padres podemos errar muchas ocasiones, porque hay que enseñarles a los hijos de que siempre hay otros mecanismos de solucionar los conflictos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los golpes, el hecho de que un adolescente o una adolescente no se deje golpear, no la hace una persona débil, no la hace una persona de que le da miedo, o como muchos dicen, es que usted es muy gallina, es que usted... Sí. No, es enseñarle también a nuestros hijos de que hay muchas formas de solucionar los conflictos, no necesariamente
Apartándonos un Respondiendo poquito, golpe con sí, golpe, ¿cierto? apartándonos un poquito de eso, Sí. mira que Colombia ha sido un país de que ha venido por muchos años en mucha violencia, inmersos culturalmente en mucha violencia. Entonces digamos que desde ahí también es un granito que estamos aportando para enseñar a nuestros hijos no generar más violencia, ¿sí? Ajá. Desde ahí, desde los niños, desde que estén pequeños, los primeros 5 años de vida también son muy importantes, ¿sí? Sí. Ahí se forjan muchas cosas en la personalidad de los seres humanos, ¿sí? Y eso pues hace, si nosotros, a ver, si nosotros no damos esa confianza de que nuestros hijos sean, de que nuestros hijos también se desenvuelvan, crecen hijos siendo reprimidos, cuando de pronto también vivencian los hijos maltratos, violencias, cómo les estamos enseñando a nuestros hijos a solucionar los conflictos. Es verdad. ¿Cierto? Y que en ocasiones hay niños que se ven demasiado violentos. Cuando yo veo un niño demasiado violento en la interacción con los demás amiguitos, pienso, entonces, ¿cómo será su ambiente familiar? Es que muchos son proyecciones de su hogar. ¿Sí? Ajá. Cuando tú vas y ves un niño que es agresivo, que es un niño que golpea, que es un niño que muerde, ahí es donde tenemos que mirar, bueno, ¿qué está pasando en su factor familiar que esté desencadenando eso en él? Puede que sea un mecanismo de dolor, puede que sea un mecanismo que de pronto sea un niño maltratado o que sea un niño que esté inmerso en una dinámica familiar donde le evidencia diario violencia intrafamiliar. Entonces, claro, esas son muchas proyecciones que los niños tienen en la casa, digamos, en la escuela o en el colegio, pues también son cosas de que es muy importante mirar esa dinámica familiar. Claro, y que los niños no estén viendo esos disgustos que de pronto se pueden tener entre padres y también con hermanos, porque como nosotros como padres de familia le vamos a exigir a un niño que no grite, que no golpee, si eso es lo que ve en el diario vivir en la casa, de pronto en ese hogar paterno o de pronto en un hogar derivado del paterno, podría ser donde los abuelos, donde algún tío, que en ocasiones los niños se levantan con otros familiares por X o Y motivo. Pero yo siempre aquí como dando de pronto un resumen, lo que más enseña es el ejemplo. Si desde casa se le da un buen ejemplo a este niño de pronto no va a tener muchísimos conflictos emocionales y por ende su salud mental va a estar muy definida porque desde casa se le dio esas bases, ¿cierto? Hablemos, doctora, acerca de cuáles son los síntomas para que estemos muy pendientes los padres de familia que un niño da a conocer de forma directa o indirectamente para nosotros pensar, mi niño tiene un problema de salud mental, entonces lo mejor es llevarlo con la persona adecuada. Entonces, ¿cuál sería ese bombillito de alarma que se prende para que nosotros estemos bien pendientes? Pueden ser cambios bruscos en su comportamiento, es decir, que las actividades que ellos normales hacen en su diario vivir ya no se vea como ese gusto o ese disfrute, ¿sí? Que de pronto el sueño se vea también, los cambios en el hábito del sueño se vean alterados, cambios bruscos comportamentales, es decir, que se vean tristes, que haya un llanto frecuente. De pronto, que vuelvan a orinarse en la cama, podría ser la forma de llamar la atención. Puede ser también un factor, pero dependiendo pues la edad. La ¿sí? edad, sí, claro Dependiendo que la sí. edad también puede ser un factor, o se vuelven agresivos, Ok. o ya de pronto no quieren... Inapetentes, sí, podría ser también la parte del sueño, la parte de la alimentación. De pronto el juego, también. Sí, eso hace parte como dentro de las actividades que ellos hacen, del disfrute, Sí, es decir, dentro, que sí. ellos, que por ejemplo el niño le gustaba mucho ir a montar bicicleta, que le gustaba jugar fútbol, que le gustaba hacer otro tipo de actividades y que ya de un momento a otro no quiere hacer nada, que se le ve como ese desgano por las actividades que a él le gustan. Claro, ¿cierto? y que cambió de un momento a otro, o de pronto se torna agresivo también con el ambiente Con familiar. el ambiente familiar. Y que sean síntomas que sean persistentes, ¿sí? Que sean durante un tiempo persistente. Sí. Porque digamos Claro que sí. el tiempo también tiene mucho que ver. Claro que sí, doctora, es cierto. Bueno, hablemos un poco, doctora, de lo que puede ser ese problema de la depresión. Los chicos cuando están en una etapa de depresión, es allí donde debemos
poner muchísima atención y prestarle muchísimo cuidado a este niño, porque en ocasiones la depresión los hace también como, los hace inmersos en un mutismo. ¿Qué te pasa? No, estoy bien, pero uno no sabe. O sea, es muy importante que estemos muy pendientes cuando el niño cambia ese comportamiento, como lo dijo la doctora ahorita, un comportamiento que a veces tiene un cambio de 180 grados. El niño callado es porque cuando es muy activo y queda callado de un momento a otro, es porque algo está pasando dentro de él. Entonces, que eso sea como algo, como esa premisa, pongamos cuidado, padres de familia, y no pensar es que el niño es pasivo, ¿cierto? Sí, y además yo creo que los padres también conocen muy bien a sus hijos y saben cuándo de pronto, bueno, una cosa es conocerlos, otra cosa es lo que hablábamos ahora del tiempo, que a veces como que no le prestan atención realmente a sus emociones, a lo que sienten, sino que no, muchos dicen es que es por llamar la atención o es porque no, él es así. Entonces en ese él es así, él puede empezar por un episodio depresivo leve, ¿cierto? Sí. Pero si nosotros no le prestamos atención a eso, se puede convertir en un episodio depresivo moderado. Y cuando ya se convierte en un episodio depresivo moderado, pues eso lleva a pensamientos suicidas, a intentos suicidas. Entonces ahí ya estamos dando o sea, es un signo de alarma, es algo muy delicado. O sea, la depresión a nivel general, esos cuadros depresivos y ansiosos, sí, van muy de la mano también con factores externos. De pronto en los adolescentes, como hablamos ahora, el encajar, la presión social de esos estereotipos que la tecnología nos está dando, ¿sí? Esos estereotipos de que lo que es bueno, lo que, o sea, lo que vale es lo que tiene exactamente, la masa, ¿no? La masa. O sea, la versión de lo que es mujer, de lo que es hombre, entonces es como un modelo que deben de seguir. Entonces, claro, muchas jóvenes, muchas adolescentes, muchas niñas, cuando tienen acceso a tan pequeñas, a la tecnología, empiezan como a hipersexualizarse desde muy pequeñas. Eso es algo muy delicado porque o sea, no estamos dejando que nuestros hijos vivan sus etapas evolutivas como deben ser, ¿sí? Con el tiempo indicado. Dejarlo ser, pero de acuerdo a su edad. Pero todos, claro, hay niños muy pequeños que tienen acceso a información, digamos que a los celulares. Total. Entonces, ahí en esos celulares se ve mucha información que ellos no comprenden y que dentro de su mismo cerebro, dentro de su mismo procesamiento, pues van teniendo un auge, una fuerza en ellos, ¿sí? Total. Doctora, ahorita me dio pie cuando hablaba de la depresión para hacerle esta pregunta. ¿Cuántas etapas tiene la depresión y hasta dónde se puede llegar de pronto donde ya no hay punto de retorno? Bueno, hay síntomas muy importantes. Primero hay que tener en cuenta los síntomas, ¿cierto? El desgano, ¿sí? Las alteraciones en el sueño, alteraciones o comen mucho más o comen mucho menos, o duermen mucho más de lo normal o duermen mucho menos, ¿sí? Que tienen pérdida de pronto en las ganas de levantarse, de bañarse, de hacer todas la rutina diaria que hacen las personas, ¿cierto? Hay un pie muy importante y es que estos síntomas deben de permanecer mínimo 6 meses, ¿sí? Persistentes. Deben de permanecer 6 meses, ¿sí? Porque una cosa es que nosotros estemos experimentando, estemos pasando por un episodio, ¿sí? Que algún factor externo, ya sea la familia, problema, estrés laboral, que estén detonando nosotros en ese momento un episodio, ¿sí? Que es un episodio que puede durar una semana, que puede dar un tiempito, pero no es algo recurrente. ¿Sí? Tiene que ser algo recurrente, llanto frecuente, que los síntomas persistan durante mucho tiempo, ¿sí? Que no solamente que la familia también vea esos cambios, que esos cambios, o sea, es muy importante que también la red de apoyo que tenga esa persona diga, no, venga, él o ella ya lleva mucho tiempo así, ya lleva 1 o 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas, entonces es importante el tiempo, ¿sí? Y de acuerdo al tiempo, pues ya uno empieza un proceso. Pero hay personas de que no van a un médico, hay personas de que... Entonces ya ese episodio leve se convierte en algo moderado y después en algo grave. Ahí es cuando ya acuden a urgencias, cuando tienen pensamientos suicidas, cuando dicen que escuchan voces, ¿sí? Claro. Entonces ya es un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos,
¿sí? Claro Cuando que ya sí. nos empiezan a hablar las voces. Ujú. Entonces, digamos que primero es tener en cuenta de que esos síntomas deben de permanecer mínimo 6 meses, ¿sí? Ajá. Y también mirar qué tan normal puede ser de pronto un estadio de depresión o de que el niño esté aburridito, porque en ocasiones la muerte de una mascota hace que en el hogar haya un poquito de aburrimiento, de pronto de estar con una nostalgia, o la muerte también de un ser querido. Bueno, eso es totalmente normal, pero ¿hasta dónde puede ser normal estos síntomas que el niño está mostrando? Si los padres de familia que en este momento me están viendo quisieran de pronto tener una consulta con la doctora, ¿cuál es la ruta a seguir para que nos deriven con usted, doctora? Bueno, si es por primera vez, ¿sí? Si es por primera vez, deben de tener la remisión por médico general. Ah, Entonces ok. piden la citica por médico general, Sí. ya el médico general hace la remisión, ¿sí? Hay una muy buena noticia para la comunidad filadelfeña, es que el hospital ya hizo convenio pues con la 9PS para el régimen subsidiado, Espectacular. para Me tener encanta. atención por psicología, Claro porque que la sí. mayor parte de la población pues es de régimen subsidiado, y pues la idea es que todos tengan acceso, que no se tengan que trasladar hasta la ciudad. Sí. Hay Que es tan muchas- dispendioso. Sí, y hay personas que tienen la capacidad económica de hacerlo, como hay personas que no. Entonces, bueno, la ruta es primero médico general, ya el médico general pues ya le hace la remisión, con esa remisión se dirigen a mi consultorio, ¿sí? O Daniela Ramírez, buscan a la psicóloga, Claro que sí. y yo ya los empiezo a agendar. Ok. Y ya se les hace la valoración. De acuerdo a la valoración pues ya miramos si se inicia un plan de trabajo, o si de pronto el paciente requiere un acompañamiento primero por psiquiatría, ¿sí? Entonces digamos que ya es ahí, de acuerdo como a la valoración inicial, ya miramos cuál es la ruta a seguir. Ok. Algunos trastornos de salud mental, doctora Daniela, pueden acompañar al individuo hasta la adultez, o con una muy buena estrategia psicológica se puede terminar. Hay algunos trastornos que digamos que las personas tienen tendencia, sí, a padecer más trastornos genéticamente, sí, que pueden aparecer pues, en la primera infancia o en la adolescencia, Sí. que eso sería muy bueno, digamos, cuando uno aprende a detectar eso, porque está a tiempo, ¿sí? Como hay otras patologías que se desencadenan ya en la edad adulta, ¿sí? Entonces, digamos que la parte psicológica no tiene una edad en específico, ¿sí? Que digamos que se puedan detectar en la infancia o en la adolescencia. Es muy importante, por eso es muy importante el hogar. Yo digo que es que el núcleo familiar es donde se pueden desencadenar muchas cosas, ¿sí? Y obviamente lo social, pero hay muchas que se pueden detectar pues en temprana edad, y otras que ya en la edad adulta pues ya sí. Tiempo. Es- ¿Se podría definir una persona tímida con un problema de pronto de salud mental? Depende, porque una cosa es que yo sea tímida desde mi forma de ser, desde mi personalidad, ¿cierto? Y otra muy distinta es que yo siempre, o sea, que sea una conducta muy, muy frecuente, que digamos que usted diga, es que a mi hijo se le dificulta socializar con otras personas, no le gusta, no habla con nadie. O sea, una cosa es que uno disfrute, o que uno vea que su hijo de pronto tiene sus amistades, ¿sí? Va, estudia, y que también comparte su tiempo solo, porque le gusta estar sola. Pero no necesariamente una persona que sea tímida tiene que ver con alguna patología, Ok, ¿cierto? ok, sí. Doctora, hablemos un poco acerca de lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas, ¿cierto?, que de pronto tienen la manía, por decirlo así, de que esto tiene que ir en este sitio. Si no va en este sitio, entonces está mal. ¿Eso hace parte de pronto de un trastorno obsesivo compulsivo? Sí, pero hay que mirar los síntomas, o sea, que esos síntomas sean muy frecuentes. Una cosa es que una persona de pronto tenga que le guste el orden, Ah, ¿cierto? ok, Que le sí, ya me guste, estaba incluyendo allí, por que le favor. guste el orden, que le guste las cosas bien, ¿sí? Pero ya cuando se exceden los límites de que, por ejemplo, no pueden ver nada, que son muy meticulosos, que todo debe de ir encajado, que tienen Como muy cuadriculados, muy cuadriculados, ¿cierto? y que tienen una forma de, por ejemplo, la casa. Entonces, si se mueve algo, ellos están, o sea, eso les genera mucha ansiedad, porque es el hecho de que yo deba de tener, o sea, son comportamientos muy impulsivos, de que la persona ya no tiene de pronto esa capacidad,
para controlarse, ¿sí? A sí misma. Entonces deba de tener todo meticulosamente, cuenta todo. Si llega a la casa, debe de contar todo, es decir, que la cortina esté organizada, si medio se movió, entonces tiene que estar en orden. Si los colores que tengo yo, los lapiceros, falta uno, entonces, o sea, son patrones comportamentales que son muy constantes. No tiene que ver que, o sea, es que el hecho de que yo sea juiciosa no me hace ser una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, ¿Listo? Entonces hay que mirar los límites, ¿sí? Ok, pero de pronto esto va adquiriendo de pronto otras dimensiones. El trastorno obsesivo compulsivo no siempre está en esta línea, sino que en algún momento puede dispararse. Sí, sí, eso sí tiene factores en los que de pronto la persona ya no tiene ese control. Ese control es muy, porque ya eso le empieza a generar una ansiedad, unos cuadros ansiosos, entonces ya la persona no va a dormir, la persona ya no va a tener esos hábitos del sueño, entonces ya, claro, al no dormir bien, al tener eso ya le va alterando también otro tipo de, cognitivamente otro tipo de, sí, físicamente también. La persona que es demasiado perfeccionista puede estar rayando de pronto en algún problemita de salud mental. Posiblemente puede ser que en la infancia, sí, porque también muchas personas como mecanismo, como un mecanismo de defensa lo pueden utilizar, claro, ¿cierto? Sí. A la hora de todas esas emociones que tenemos reprimidas, y entonces muchas personas empiezan a tener esos comportamientos como forma de soltar todas esas emociones que tienen guardadas en su inconsciente, ¿sí? Que muchas personas dicen, es que yo estoy bien, a mí no me pasa nada, mire, yo hago todo muy normal, pero resulta de que en el inconsciente es ese rinconcito donde nosotros guardamos todas esas emociones que nos duelen y que de una u otra manera las dejamos allá guardaditas, porque claro, si me duele, ¿para qué las voy a sacar? Claro, ¿cierto? Que sí. Entonces digamos que hay que mirar bien de dónde se puede desencadenar, ¿sí? Si puede que la persona tenga esa tendencia genética predispuesta, claro, a tener ese... Claro que sí, ¿sí? Tiene toda la razón. Bueno, doctora, por favor, algunos tips para ayudar a una buena salud mental, no solamente en los niños, sino también en los seres adultos. A nivel general. Bueno, hacer ejercicio, generar buenos hábitos de vida saludables, hacer ejercicio, estar en actividades de baile, de danza, música. O sea, hay muchas formas, hay muchos mecanismos para nosotros poder alivianar todas esas emociones y aprender a canalizar esas emociones de una manera más positiva, ¿cierto? Claro que sí. Realizar actividades que nos gusten, tomarnos un café, sacar esos espacios con nuestros amigos, el hábito del sueño, una buena alimentación, todo eso hace parte como de la salud tanto física como emocional. Acudir a un profesional, no tengamos miedo de acudir a un profesional, ¿sí? El hecho de que yo esté pasando o no sepa cómo manejar ciertas situaciones no me hace una persona loca, ¿sí? Total, claro. Porque muchos tienen aún como ese prejuicio de que si yo voy al psicólogo o a la psicóloga es porque estoy loca o porque me está pasando algo, no. Y algo de pronto muy importante, doctora, que de pronto no se nos vaya a escapar y que ahorita usted me lo comentó, es lo siguiente: cuando uno ve a un niño demasiado tranquilo, que no tiene problemas absolutamente con nadie, que está estudiando normal, que los padres no le ven absolutamente ningún síntoma de problema social en cuanto a los chicos en la escuela o con sus amigos en la calle cuando están jugando, cuando se están relacionando. Es bien importante que los padres de familia siempre lleven a su niño a una consulta con el psicólogo, porque solamente el psicólogo en ocasiones es quien sabe detectar ciertos desequilibrios que de pronto los padres no tenemos esa facilidad. Por favor, hablemos de ello. Sí, y que ellos no se sientan cómodos, o sea, ellos se sienten cómodos de pronto en un espacio donde ellos puedan expresar ciertas situaciones que por pena, claro, hacia sus padres pues no lo quieren decir. Entonces digamos que el acudir a un psicólogo también nos ayuda mucho, primero a entender también esa parte, por ejemplo en especial en adolescentes que van empezando a tener cambios tanto físicos como hormonales y comportamentales, en esa adolescencia. Total. Entonces digamos que muchos padres no entienden también el proceso por los que ellos están pasando, ¿cierto?
Entonces no teman, no tengan miedo de pronto a llevar a sus hijos, no es que los tilden porque estén locos o porque estén pasando algo, no, simplemente se le van a brindar las herramientas tanto a ellos como a su familia, porque para mí es muy importante el sistema como tal, ¿sí? No solamente el niño, sino el sistema en el que él está inmerso, ¿sí? Entonces digamos que es muy importante ese aspecto. Bueno, doctora, en cuanto a el programa que lleva psicología dentro de la ESI Hospital San Bernardo, está de pronto el visitar las instituciones educativas, y dentro de ese rol de visitar las instituciones educativas, ustedes de pronto ya tienen la malicia para detectar simplemente con una, con dos palabras, por el comportamiento de algún chico que debe asistir a una consulta psicológica. Sí, claro. ¿Cuáles serían entonces como esos punticos donde yo digo, bueno, este niño tiene un problema? ¿Qué es lo que el profesional ve? Pues nosotros utilizamos varias herramientas, ¿cierto? A veces pues vamos a hacer también temas de capacitarlos, de charlas, de consumo de spa, de habilidades para la vida, ¿cierto? Dentro de esas mismas pláticas que nosotros tenemos, pues hay muchos que de pronto son muy, como decimos, son muy tímidos, son muy callados, o que uno dentro de la misma charla que uno va teniendo, pues uno identificando factores de pronto ansiosos, o hay muchos que en algún momento pues lloran o se acercan a uno, venga, yo, o sea, es darle la confianza, hablarle como que no se sientan como que vamos a ir allá, como darles un tema y ya, no, es que ellos se sientan cómodos, poder sentarse uno y escucharlos, ¿sí? Entonces utilizar dentro de los mismos mecanismos de la charla como esos espacios para que ellos hablen de diferentes problemáticas, y a medida que van hablando en esas problemáticas, muchos se van identificando en ellas. Claro que sí, doctora, estamos inmensamente agradecidos con su visita, y esperamos que no sea la primera vez, que dentro de su valioso tiempo, que sabemos que es muy ocupado, destine este tiempito tan valioso para todos nuestros televidentes, y que podamos hacer una serie de programas con diversidad de temas en cuanto a lo que tiene que ver con psicología. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por brindarme el tiempo y el espacio también, y nada, desde el hospital estamos pues tenemos esa apertura pues claro para que sí, acudan al servicio. Qué bien, ¿listo? Infinitas gracias, doctora, y todos muchas ustedes. Gracias a ustedes. A ti especialmente, y terminen de pasar un rato bien agradable. Chao, chao.